Mi familia falsificó papeles para vender mi casa y financiar el viaje de lujo de mi hermano. Papá sonrió, tu casa pagó por su diversión. Yo respondí con una mueca, él no sabía. El abuelo me dejó con la carta que nunca vieron venir. Hola Rared, he estado guardando esta historia por un tiempo, y digamos que mi familia logró hacer una de las jugadas más tontas que puedas imaginar. Pensaron que me tenían acorralado, como si yo fuera el tonto de la sala, pero la verdad es que yo había estado jugando a otro juego todo el tiempo. Lo que siguió fueron meses de drama, consecuencias legales y, sinceramente, la venganza más satisfactoria que jamás presencié. Yo, hombre de 31 años, crecí en una casa donde el marcador estaba manipulado desde el principio. Mi hermano menor, Cameron, era el hijo de oro, y yo era básicamente el becario no remunerado de la familia. Mamá y papá no podían pasar ni 5 minutos sin presumir de Cameron. Yo podría haber aterrizado un cohete en Marte, y aún así preguntarían si Cameron necesitaba dinero para gasolina. Cameron recibió su primer coche a los 16 años, un Jeep Wrangler nuevo con llantas personalizadas. Mi papá incluso dio un discurso entero sobre cómo un joven necesita sentirse orgulloso de lo que conduce. Mientras tanto, yo todavía andaba en un Honda oxidado que me compré después de ahorrar durante 2 años de sueldos en la tienda de comestibles. Ese coche tosía cada vez que giraba la llave de encendido. El comentario de mi padre, bueno, deberías haber estudiado más para conseguir un mejor trabajo, ¿verdad? Porque Cameron trabajaba tan duro levantando ese control de Xbox. El favoritismo era tan fuerte que ahogaba el sentido común. Le pagaban las multas por exceso de velocidad a Cameron como si fuera una suscripción mensual. Una vez destrozó su coche porque pensó que el control de crucero significaba que el coche se conducía solo. Mis padres lo llamaron un error honesto. Yo, si perdía un billete de $20, mi papá me daba una charla de 30 minutos sobre responsabilidad financiera. El único que alguna vez me trató como algo más que un mueble de fondo fue mi abuelo, un hombre de la vieja escuela. Trabajaba con sus manos, pagaba todo en efectivo y odiaba las excusas. No repartía abrazos ni cumplidos, pero cuando hablaba, escuchabas. Más de una vez me dijo directamente, tu padre no puede manejar el dinero, piensa que la propiedad familiar es su alcancía personal, nunca confíes en él con lo que es tuyo. En ese momento lo dejé pasar, pero más tarde esas palabras resonarían en mi cabeza como una alarma de advertencia. Cuando el abuelo falleció, salió a la luz el testamento y el fideicomiso. Mis padres estaban sonrientes hasta que el abogado explicó la división. La casa de Charlotte, una colonial antigua con buenos cimientos, no iba para ellos, estaba bloqueada en un fideicomiso conmigo como fideicomisario y único beneficiario. Mis padres quedaron atascados esperando la sucesión para lo que quedaba en efectivo, acciones y reliquias. Cameron parecía como si alguien le hubiera dicho que Santa Claus se jubiló. La casa no era una mansión lujosa, pero para mí era perfecta. Mi papá se burló, la llamó un pozo de dinero. Cameron se rió de los armarios de la cocina, dijo que parecían sacados del tablero de Pinterest de una abuela. Mi mamá resopló y preguntó si yo podía siquiera permitirme mantener el lugar. No discutí, simplemente me mudé y empecé a renovarla. Por supuesto, mis padres nunca daban crédito. Mi papá entraba, miraba la nueva capa de pintura y decía, deberías haber contratado a un profesional, se ve barato. Cameron se burlaba diciendo, ¿por qué gastas dinero en ese basurero? Deberías venderla y conseguir un condominio. Esto viniendo del tipo que ni siquiera pagaba alquiler, viviendo con mamá y papá mientras descubría su futuro. Yo no me molestaba en defenderme, no discutes con gente alérgica a la realidad. Simplemente seguí trabajando. Cameron, sin embargo, se volvía más arrogante, alardeaba de que una vez terminada la sucesión viviría a lo grande. Hablaba del dinero y las acciones como si ya estuvieran en su bolsillo. Mis padres lo alentaban, diciéndole que merecía un nuevo comienzo después de todo su estrés. ¿Qué estrés? La mayor crisis de su vida era perder su contraseña de Wi-Fi. Yo escuchaba, asentía y contenía la risa. Que pensaran lo que quisieran. Yo tenía mi casa, mi carrera estaba en ascenso y cada vez que me menospreciaban, era combustible.
El abuelo no solo me había dejado una casa, me había entregado el escenario donde todo se desarrollaría. Ellos aún no lo sabían. En el trabajo las cosas iban mejor que nunca. Mi jefe me llamó a su oficina un lunes por la mañana con esa cara seria que a los gerentes les encanta poner cuando van a cargarte con una montaña de responsabilidades. Me dijo que la firma estaba eligiendo a un gerente de proyecto para volar a Tokio por 3 semanas y supervisar las negociaciones con inversores japoneses. El tipo que eligieran estaría encaminado a un puesto senior si lo hacía bien. Luego hizo una pausa, se recostó en su silla y dijo, «Tú eres mi elección». Ese fue el momento en que me di cuenta de que había estado jugando damas mientras el universo me entregaba un tablero de ajedrez. El viaje a Tokio era enorme. Sabía que si lo lograba, no solo sería el tipo que renovaba la casa de su abuelo, sería el tipo ganando 6 cifras, construyendo rascacielos y cerrando acuerdos en continentes. Pero, por supuesto, nada bueno pasa en mi familia sin que mis padres intenten meter las manos. En cuanto mencioné el viaje en la cena del domingo, mi mamá se lanzó como si hubiera estado esperando toda la semana. «Oh, cariño, estarás fuera tanto tiempo, ¿por qué no nos dejas una llave de tu casa, por si acaso pasa algo? ¿Qué tal si se rompen las tuberías o se va la luz?» Yo solo la miré. La misma mujer que me dijo que mis pisos se veían baratos, de repente se preocupaba por proteger mi casa. Mi papá ni levantó la vista de su plato cuando intervino, «Sí, danos una llave. No querrás que la casa se quede allí sin vigilancia, ¿verdad?» Porque las mismas personas que se habían burlado sin parar eran, por supuesto, las que no podían dormir pensando en mis tuberías. Aquí es donde la mayoría diría que no, confiaría en su instinto y lo dejaría pasar. Pero yo vi una oportunidad, su codicia prácticamente salía de sus poros. Lo notaba en la forma en que mi padre miraba a Cameron cuando lo dijo, como si ya tuvieran un plan en marcha. Así que sonreí, asentí y dije, «Claro, dejaré una copia antes de irme». Y ellos pensaron que habían ganado. Yo pensé, perfecto. Verás, yo me había estado preparando para este tipo de jugada. Antes de hacer las maletas, instalé un conjunto de cámaras alrededor de la casa. Nada loco, solo pequeños dispositivos discretos de solo video escondidos en las esquinas de la oficina, la sala y cerca de la puerta principal. Las imágenes dicen más que suficiente cuando tienes a miembros de la familia manejando papeles que no son suyos. Incluso pasaron delante de la pequeña calcomanía de CCTV en uso en la puerta. Cameron, mientras tanto, estaba en su propio planeta. Lo habían dejado unas semanas antes, por una chica con la que había salido apenas 2 meses, y él andaba cabizbajo como si hubiera sobrevivido a una guerra. Una noche me acorraló y empezó a divagar sobre la necesidad de sanar con unas vacaciones de lujo. Le pregunté cuál era su plan, ya que la última vez que revisé, las vacaciones de lujo requieren dinero. Suspiró como si yo fuera demasiado tonto para entender y dijo, «Mamá y papá dijeron que no pueden ayudar ahora mismo, algo sobre fondos de jubilación o lo que sea, es tan injusto, lo necesito, es injusto». El tipo no había trabajado más de 6 meses en ningún empleo en su vida, y pensaba que era injusto que el mundo no le entregara un viaje a las Bahamas en bandeja de plata. No discutí, simplemente lo observé quejándose, ya conectando los puntos en mi cabeza. Cameron quería vacaciones, mis padres querían una llave de la casa y yo quería ver hasta dónde llegarían cuando la tentación estaba justo delante de ellos. El día antes de mi vuelo conduje hasta la casa de mis padres, le entregué la llave a mi madre. Ella sonrió como si acabara de ganar la lotería, toda dulzura falsa, «No te preocupes cariño, mantendremos todo seguro». Papá gruñó en aprobación. Cameron estaba en el sofá, deslizando su teléfono, sonriendo como un tipo que ya tenía los pies en la arena. Debería haberme sentido nervioso, pero honestamente estaba tranquilo. Yo había construido esta casa con mis propias manos, cada rincón era mío, si la tocaban no era yo quien perdía, eran ellos. Había preparado el tablero y todo lo que tenía que hacer era dejar las piezas donde pudieran alcanzarlas. A la mañana siguiente abordé mi vuelo a Tokio, 14 horas en un asiento estrecho, sin espacio para las piernas, rodeado de bebés llorando. Fue brutal, pero mi cabeza no estaba en el vuelo, estaba en lo que podría estar pasando en casa.
Para cuando aterrizamos en Japón, ya había imaginado a mi padre hurgando en mi escritorio, a Cameron presumiendo de que la propiedad familiar pertenece a la familia. Pero no entré en pánico, me sumergí en el trabajo, reuniones, presentaciones, noches en vela mirando hojas de cálculo mientras el horizonte de Tokio brillaba afuera de la ventana. Cada apretón de manos, cada acuerdo, pensaba, este es el futuro que ellos nunca tocarán. 3 semanas después, bajé del avión de regreso a Charlotte, exhausto pero lleno de energía. El viaje había sido un éxito, asociaciones aseguradas, el correo de mi jefe prácticamente rebosaba elogios. Todo lo que quería era llegar a casa, soltar la maleta en el suelo y derrumbarme en mi sofá. El taxi se detuvo frente a mi casa, la luz del porche estaba apagada, raro, yo la había dejado programada. Subí las escaleras con la maleta, puse mi llave en la cerradura y no giró. Probé la de repuesto, nada. La cerradura había sido cambiada. Papá debió de entregarle todo a los compradores que ya la habían reemplazado. Me quedé allí bajo la lluvia, mirando la puerta de mi propia casa y sin poder entrar. Juego en marcha. No me quedé en el porche como un cachorro perdido golpeando la puerta. Saqué mi teléfono, busqué a papá y marqué. Contestó tras 2 timbres, con una voz demasiado alegre para un tipo que normalmente respondía con un gruñido. Oh, ya volviste, ¿cómo estuvo Japón? Lo interrumpí, mi llave no funciona, las cerraduras han sido cambiadas, ¿qué demonios pasó? Hubo una pausa lo suficientemente larga como para ser sospechosa, luego carraspeó, sí, ¿por qué no vienes a la casa y hablamos en persona? El taxista todavía estaba esperando, así que volví a subir, le di la nueva dirección y me quedé en silencio. Mi instinto me decía exactamente a lo que me enfrentaba, pero parte de mí quería escucharlo de su boca. 20 minutos después, estaba de pie en su sala. Cameron en el sofá, deslizando su teléfono con esa expresión engreída y autosatisfecha que había visto desde la infancia. Levantó la mirada solo para sonreír. Mamá estaba en la cocina, moviendo cosas sin razón, evitando el contacto visual. Papá en su sillón, control remoto en mano, como si no acabara de arruinar mi vida. ¿Qué está pasando?, pregunté, arrastrando mi maleta adentro. Cameron fue el primero en hablar, extendiendo su teléfono como si fuera un trofeo. Mira esto, hermano. Pasó fotos, él en una playa de arena blanca, él en una piscina infinita, él sosteniendo una bebida de colores neón con un paraguas de papel. Bahamas, bebé, 5 estrellas, todo incluido, mayordomo privado, tratamientos de spa, lo mejor. Miré la pantalla y luego lo miré a él, ¿cómo demonios pagaste por esto? Fue entonces cuando papá silenció la televisión y se inclinó hacia adelante, con esa cara de suficiencia de yo sé más que tú que había perfeccionado con los años. Encontramos una solución, dijo con calma, vendimos tu casa. Parpadeé 1, 2 veces. ¿Qué? Mamá finalmente se giró desde la cocina, retorciéndose las manos, fue una buena oferta, todo en efectivo, cerrada en 8 días, Cameron realmente necesitaba este viaje, cariño, estaba devastado después de esa ruptura. Devastado, repitió Cameron, asintiendo como si hubiera enterrado a un cónyuge en lugar de perder a una novia de 2 meses. Los miré uno por uno, esperando que alguien se riera y admitiera que era una broma, pero no, hablaban en serio. Papá se recostó en su sillón, orgulloso de sí mismo, los recursos familiares pertenecen a la familia, esa casa solo estaba allí tragando dinero, Cameron necesitaba sanar, tú te recuperarás, siempre has tenido suerte con los trabajos. Alcé una ceja, entonces déjame aclararlo, mientras yo estaba a 7.000 millas trabajando 14 horas al día, ustedes entraron en mi casa, falsificaron mi firma y vendieron mi propiedad para financiar unas vacaciones. Papá agitó la mano con desdén, no seas dramático, teníamos acceso a tus papeles, solo fue papeleo, estás demasiado apegado a esa casa de todos modos, solo son ladrillos y madera. Ladrillos y madera que no eran tuyos, repliqué. Cameron deslizó otra foto y sonrió, comimos en el restaurante del acuario en Atlantis, una locura, tiburones y mantarrayas nadando justo al otro lado del vidrio mientras comíamos bistec, te habría encantado. Mamá asintió como si hubiera hecho algo noble, él lo necesitaba, cariño, tienes que entender,
no pude evitarlo. Me reí, no una carcajada completa, solo un resoplido agudo por la nariz y una sonrisa extendiéndose en mi rostro. Eso bastó para apagar la confianza en el tono de papá, frunció el ceño, que es tan gracioso. Lo miré todavía sonriendo y negué con la cabeza, nada. Tomé mi maleta y me dirigí a la puerta. ¿A dónde vas?, gritó mamá con un tono de pánico. A hacer unas llamadas, respondí con frialdad, disfruten de su noche. Mientras salía, escuché a Cameron susurrar a papá, confundido, ¿cuál es su problema? Puede comprar otra casa, ¿verdad? La puerta se cerró tras de mí. Pensaron que me habían vencido, pensaron que habían logrado la redistribución definitiva de los recursos familiares. Lo que no sabían era que su pequeña jugada no solo era ilegal, era fatal para su futuro. El juego, en efecto, había comenzado. No fui a un hotel ni vagué como turista perdido en mi propia ciudad. Sabía exactamente a dónde ir. Mi mejor amigo Nate vivía a 10 minutos, éramos inseparables desde la secundaria, conocía toda la historia de mi familia, el favoritismo, la vida de gorrones, todo. Cuando abrió la puerta y me vio de pie allí con una maleta empapada, ni siquiera preguntó, simplemente se hizo a un lado y dijo, bien, ¿qué hicieron esta vez? Dejé la maleta junto a su sofá, me senté y le di la versión corta, realmente la vendieron, amigo. No pueden hacer eso, dijo él. Fue entonces cuando dejé que regresara la sonrisa, ese es el punto, pensaron que podían, pensaron que eran listos. Pero recuerdas a mi abuelo, ¿verdad? El viejo de los cigarros que nunca sonreía, sí, él. Me recosté, mirando al techo por un segundo, recordando la conversación como si hubiera pasado ayer. Unos meses antes de morir, el abuelo me había llevado a su despacho. El hombre no se andaba con rodeos, tu padre es codicioso, ve dinero y lo toma, no importa si es suyo, mío o tuyo. Así que dejo la casa para ti, pero no solo eso, pongo una cláusula en el fideicomiso, si él o alguien más la manipula, quedan fuera, sin herencia, sin dinero, sin acciones, nada. La ley los tratará como si hubieran muerto antes que yo. En ese momento pensé que estaba siendo exagerado, pero el abuelo no era de desperdiciar palabras, sabía exactamente a quién había criado y en qué se convertiría Cameron. Me incorporé, miré a Nate y dije, acaban de activarla. Cada centavo que pensaban recibir de la sucesión, perdido. El abuelo los cortó desde la tumba. Nate parpadeó, espera, ¿quieres decir que si intentaban meterse con la casa? No si lo hacían, y sí, lo hicieron, están acabados. Saqué mi teléfono, abrí una aplicación y se lo entregué. Él se inclinó, los ojos abiertos mientras el video se reproducía, la sala de mi casa, mi padre revolviendo mis cajones, sacando papeles. Mi madre encorvada sobre la mesa de la cocina con un bolígrafo en mano copiando mi firma en una escritura. El agente inmobiliario sentado allí sudando, y a su lado un notario móvil que apenas miró la identificación que le entregaron. Papá debió de darle mi pasaporte viejo que había encontrado, porque el notario lo selló sin hacer preguntas. Todos en esa sala sabían que era turbio, pero el agente olió su comisión y el notario quería un pago rápido. Santo cielo, susurró Nate, pausando el video, ¿lo preparaste, no? Me encogí de hombros, instalé cámaras antes de irme, pensé que la tentación podría vencerlos. Supongo que tenía razón. Aunque fue más que una suposición, cuando mamá insistió tanto por la llave, supe que era carnada. No lo resistí, quería ver si la advertencia del abuelo se cumpliría. Y se cumplió perfectamente. A la mañana siguiente marché directo a la oficina de mi abogado. El señor Carver había manejado el patrimonio del abuelo desde siempre, cabello plateado, sin rodeos, el tipo de hombre que podía asustarte con solo levantar una ceja. Le expuse la historia, la escritura falsificada y las pruebas en video. Él escuchó en silencio y luego se recostó en su silla. Esto es fraude de manual, dijo al fin, la venta es anulable. Tú eres el fideicomisario, solo tú puedes firmar y tu firma fue falsificada. Un tribunal rescindirá la escritura y los compradores serán compensados a través del seguro de título, la fiscalía también estará interesada. ¿Y la cláusula?, pregunté. Se deslizó las gafas por la nariz, la cláusula es inquebrantable y tu abuelo fue inteligente,
la reflejó tanto en el fideicomiso como en su testamento a nivel estatal. Eso significa que al manipular la casa, tus padres y tu hermano son legalmente considerados fallecidos en todo asunto de herencia, no solo la casa, cada centavo que debían recibir de la sucesión los omite por completo. Sentí de nuevo esa calma, no ira, no alivio, solo claridad, se habían vendido ellos mismos. Pero Carver no había terminado, golpeó su bolígrafo contra el escritorio. Hay algo más que debes saber, ese dinero de la falsa venta no solo fue a vacaciones, tu hermano tenía deudas pendientes, significativas, tarjetas de crédito, préstamos privados, incluso negocios turbios de criptomonedas. Una buena parte de esos fondos se usó para pagar a los cobradores antes de que lo expusieran públicamente. Incliné la cabeza, entonces el viaje a Bahamas fue solo la versión para Instagram. Exacto, una tapadera. Si esas deudas se hubieran hecho públicas, tus padres habrían sido humillados, así que usaron tu casa para tapar el agujero. No pude evitar reírme. Nate me miró como si me hubiera vuelto loco, pero negué con la cabeza. Cometieron delitos graves para salvar a un perdedor de su propio problema de apuestas, no te lo puedes inventar. Carver levantó una mano. No te rías demasiado todavía, la fiscalía puede ofrecer acuerdos, pero habrá consecuencias, restitución, libertad condicional, posiblemente servicio comunitario, y tu hermano, él será responsable de cada centavo de ese dinero de vacaciones, probablemente un juicio civil. Me levanté estrechando la mano de Carver. Está bien, no me preocupa el castigo, solo quería confirmación de que no estoy loco y de que las garras del abuelo se mantendrán. Él me dio una rara sonrisa. Lo harán, tu abuelo fue muchas cosas, pero descuidado no era una de ellas. Al salir de esa oficina sentí que finalmente había corrido la cortina. Mi familia siempre actuó como si fueran más inteligentes que yo, como si yo fuera solo el caballo de tiro que saldría adelante. Ahora habían caído en una trampa que un anciano había puesto años atrás y yo simplemente los vi caminar directo hacia ella. Esa noche Nate y yo nos sentamos en su porche con un par de cajas de comida para llevar. Él preguntó, entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Sonreí, déjalos disfrutar de su pequeña vuelta de victoria. Creen que anotaron en grande, que Cameron sanó o lo que sea. En unas semanas caerá el martillo, venta anulada, cargos criminales presentados, herencia perdida. Y yo seguiré tranquilo en mi casa. Nate silbó bajo, amigo, eso es frío. No frío, corregí, calculado. Se pasaron la vida llamándome afortunado. Están a punto de descubrir que simplemente era más inteligente. Mientras ellos pensaban que me habían dejado fuera, yo no estaba varado. Lo que mis padres nunca supieron era que yo había mantenido un pequeño apartamento cerca de mi lugar de trabajo, nada lujoso, un dormitorio, muebles baratos, pero lo bastante cerca de la oficina como para usarlo en semanas intensas. Nunca se lo conté a propósito. Aprendí hace mucho que cuanto menos munición le daba a mi familia, mejor. Así que mientras ellos presumían de haberme dejado sin hogar, yo estaba estirado en un colchón decente, comiendo comida para llevar, viendo Netflix y riéndome al pensar que creían haber logrado una gran victoria. La verdadera diversión comenzó cuando mi abogado, el señor Carver, se involucró. Entramos en la compañía de títulos con los documentos falsificados y mi grabación oculta lista en una memoria USB. La cara del representante se puso pálida a mitad de la proyección, viendo a mi padre hurgando en mi oficina y a mi madre copiando mi firma en una escritura. Para cuando apareció el agente inmobiliario en la grabación, sudando nervioso mientras asentía, el representante parecía a punto de desmayarse. Esta venta, dijo Carver con calma de cirujano, esta venta es nula, fraudulenta, un tribunal rescindirá la escritura y los compradores serán reembolsados a través del seguro de título. El representante asintió como un muñeco. Sí, por supuesto, señor Carver, coordinaremos con la fiscalía mientras la aseguradora cubre a los compradores. Y así, su gran golpe ya se estaba desmoronando. La mejor parte llegó a fin de mes en una sala de audiencias. La fiscalía había presentado cargos, conspiración, falsificación, hurto por engaño. No fue un juicio completo, más bien una audiencia preliminar. Mis padres se sentaron rígidos en la mesa de los acusados, Cameron a su lado, con cara de niño esperando sus notas, mamá alisaba la falda, papá miraba fijo al frente con la mandíbula apretada, y Cameron deslizando su teléfono hasta que el alguacil le ladró.
Carver se levantó y explicó la situación al juez, expuso el fideicomiso, las firmas falsificadas, las pruebas en video. Mis padres se hacían más pequeños con cada frase. Entonces llegó la parte que había estado esperando. Además, dijo Carver ajustándose las gafas, su abuelo reflejó la cláusula de interferencia tanto en el fideicomiso como en su testamento. Cualquiera que manipule la propiedad del fideicomiso es tratado como fallecido en todo el estado. El juez alzó las cejas. Entonces, al vender la casa, se desheredaron a sí mismos. Carver terminó y se podía oír caer un alfiler. La cara de mi padre se puso roja, como si alguien le hubiera quitado un tapón. Eso es ridículo, ladró, somos sus padres, tenemos derecho. No, interrumpió Carver con voz de acero, tenían derecho hasta que interfirieron legalmente, ya no existen en la línea de sucesión, todos los activos de la sucesión los omiten por completo. Los ojos de mamá se llenaron de lágrimas al instante, pero somos familia, esto no está bien, solo intentábamos ayudar a Cameron, él es frágil. El juez no se inmutó, la ley no hace excepciones por favoritismo, el lenguaje del fideicomiso es claro. Cameron los miró de un lado a otro, perdido, espera, ¿entonces nada de dinero? Me incliné hacia adelante en mi silla, sonriendo lo justo para que me viera, felicidades hermano, esas vacaciones no fueron solo un viaje, fueron tu herencia, espero que la cena con tiburones valiera la pena. La cara que puso no tuvo precio, como si alguien le hubiera dicho que Santa había sido desalojado. El juez ordenó que regresaran para la sentencia después de las negociaciones de culpabilidad. Carver me dio una palmada en el hombro al salir, jugaste esto a la perfección, murmuró. Durante el mes siguiente todo se derrumbó. Mi padre y mi madre aceptaron acuerdos, 2 años de libertad condicional, restitución y 600 horas de servicio comunitario cada uno, y no del tipo cómodo, sino recogida de basura en la carretera, mantenimiento de centros comunitarios, turnos en bancos de alimentos. Papá, el hombre que pensaba que el trabajo manual estaba por debajo de él, ahora vestía un chaleco fosforescente 2 veces por semana recogiendo latas de refresco junto a la autopista. Mamá no salió mejor parada, terminó fregando grafitis de las paredes como parte de su servicio comunitario. Intentó hacerlo pasar por dar algo a la comunidad, pero cuando los vecinos la vieron con el chaleco, los rumores se propagaron rápido. Cameron también recibió lo suyo, 18 meses de libertad condicional y una sentencia civil que lo obligaba a devolver los $45,000 que gastó en sus vacaciones de sanación. Al tribunal no le importó que lo hubiera despilfarrado en mayordomos y cócteles, y a los acreedores que lo acosaban por sus pérdidas en criptomonedas y sus tarjetas de crédito impagas tampoco. Se amontonaron las demandas hasta que su cheque de un trabajo a medio tiempo en una tienda minorista era embargado antes de que pudiera verlo. Mientras tanto, los honorarios legales y la restitución vaciaron los ahorros de mis padres. Aquellos engreídos que una vez presumían de estar cómodos de repente no tenían nada. Pusieron su casa a la venta en menos de 2 meses. Cuando se asentó el polvo, se habían mudado a un apartamento estrecho en el lado equivocado de la ciudad. Desaparecieron los sillones de cuero, el reluciente SUV, las fiestas presuntuosas junto a la piscina. Ahora eran solo otra pareja de personas amargadas de mediana edad viviendo encima de una lavandería. Y lo mejor, los vecinos hablaban. La familia extendida que antes alababa a Cameron dejó de invitarlos a reuniones. La gente murmuraba sobre el fraude y el juicio. Mis padres, que se preocupaban más por las apariencias que por cualquier otra cosa, no podían salir sin sentir el peso de las miradas críticas. Yo no celebré en voz alta, no lo necesitaba. Solo seguí yendo a trabajar, conduciendo hasta mi apartamento de respaldo y esperando el papeleo que oficialmente devolvería mi casa a mí. Lo gracioso era que nunca estuve realmente sin techo. Ellos pensaban que me habían arruinado, en realidad todavía tenía mi pequeño refugio cerca de la obra. Nunca se lo dije a mis padres a propósito, había aprendido hace mucho que cuanta menos munición les daba, mejor. Así que mientras ellos presumían de haberme dejado sin hogar, yo estaba estirado en un colchón decente, comiendo comida para llevar, viendo Netflix y riéndome al pensar que creían haber conseguido una gran victoria. La verdadera diversión comenzó cuando mi abogado, el señor Carver, se involucró.
Entramos en la compañía de títulos con los documentos falsificados y mis grabaciones ocultas listas en una memoria USB. La cara del representante se puso pálida a mitad de la proyección al ver a mi padre hurgando en mi oficina y a mi madre copiando mi firma en una escritura. Para cuando apareció el agente inmobiliario en el video, sudando nervioso mientras asentía, el representante parecía a punto de desmayarse. Esta venta, dijo Carver con calma de cirujano, esta venta es nula, fraudulenta, un tribunal rescindirá la escritura y los compradores serán reembolsados a través del seguro de título. El representante asintió como un muñeco, sí, por supuesto, señor Carver, coordinaremos con la fiscalía mientras la aseguradora cubre a los compradores. Y así, su gran golpe ya se estaba desmoronando. La mejor parte llegó a fin de mes en una sala de audiencias. La fiscalía había presentado cargos: conspiración, falsificación, hurto por engaño. No fue un juicio completo, más bien una audiencia preliminar. Mis padres se sentaron rígidos en la mesa de los acusados, Cameron a su lado con cara de niño esperando sus notas. Mamá alisaba la falda, papá miraba fijo al frente con la mandíbula apretada, y Cameron deslizando su teléfono hasta que el alguacil le ladró. Carver se levantó y explicó la situación al juez, expuso el fideicomiso, las firmas falsificadas, las pruebas en video. Mis padres se hacían más pequeños con cada frase. Entonces llegó la parte que había estado esperando. Además, dijo Carver ajustándose las gafas, su abuelo reflejó la cláusula de interferencia tanto en el fideicomiso como en su testamento. Cualquiera que manipule la propiedad del fideicomiso es tratado como fallecido en todo el estado. El juez alzó las cejas. Entonces, al vender la casa, se desheredaron a sí mismos. Carver terminó, y se podía escuchar una aguja caer. El rostro de mi padre se enrojeció. Eso es ridículo, gritó, somos sus padres, tenemos derecho. No, interrumpió Carver, tenían derecho hasta que interfirieron legalmente. Ya no existen en la línea de sucesión. Todos los activos los omiten. Los ojos de mamá se llenaron de lágrimas. Pero somos familia, esto no está bien, solo intentábamos ayudar a Cameron, es frágil. El juez no se inmutó, la ley no hace excepciones por favoritismo, el fideicomiso es claro. Cameron, confundido, espera, ¿nada de dinero? Me incliné, sonriendo, felicidades hermano, esas vacaciones fueron tu herencia. La cara que puso no tuvo precio. El juez ordenó que regresaran para la sentencia tras los acuerdos. Carver me dio una palmada, lo jugaste perfecto. El mes siguiente todo colapsó. Mis padres aceptaron acuerdos, 2 años de libertad condicional, restitución y 600 horas de servicio comunitario cada uno, recogiendo basura, limpiando grafitis. Papá, que pensaba que el trabajo manual era indigno, ahora recogía latas junto a la carretera. Mamá fregaba muros con grafitis. Cameron recibió 18 meses de libertad condicional y una sentencia civil devolviendo $45,000. Los acreedores lo demandaron, y su sueldo de un trabajo a medio tiempo era embargado. Mis padres quedaron sin ahorros, vendieron su casa en 2 meses y se mudaron a un apartamento miserable. Se acabaron los lujos. La familia extendida los evitaba, los vecinos murmuraban. No celebré, no lo necesitaba. Yo esperaba los papeles que devolverían mi casa. Lo gracioso, nunca estuve sin techo, tenía mi apartamento secreto. Mientras ellos creían haber ganado, yo veía a Netflix riendo. La caída fue suya. Cameron fregando coches por salario mínimo. Papá enfadado recogiendo basura. Mamá avergonzada limpiando muros. Se peleaban entre ellos. Cameron incluso culpó a mis padres, diciendo que lo habían presionado. Ellos lo acusaron de traidor. El hijo dorado se volvió chivo expiatorio. Yo no moví un dedo. Mi carrera subía, mi vida seguía. La familia extendida los despreciaba. Mis padres odiaban ser invisibles. Una noche, con Nate tomando cervezas, recibí un mensaje de papá: ahora eres arrogante, pero no olvides que seguimos siendo tu familia, algún día nos necesitarás. Se lo mostré a Nate, que casi escupió su bebida. ¿Necesitarlos para qué? ¿Para lecciones de fraude? Encogí los hombros, exactamente.
Ellos creen que la sangre les da derecho a la lealtad, pero el abuelo lo vio claro y yo también. La verdad es que ya no necesitaba venganza, las garras, el tribunal, los cobradores habían hecho el trabajo pesado. Mi familia me había traicionado durante años y ahora se traicionaban entre ellos. Mi trabajo era solo mirar. Para el tercer mes, Cameron había dejado de hablar completamente con mis padres, los culpaba de arruinar su futuro. Mis padres, a su vez, empezaron a decirle a la gente que Cameron estaba mentalmente inestable y era una decepción. La corona del hijo dorado finalmente se había caído y no sabían qué hacer sin su favorito para sostenerlos. Y yo me mantuve callado, paciente, firme. Cada vez que revisaba los registros del condado y veía anulación de escritura estampado en la parte superior, sentía esa misma calma, con una sonrisa tirando de mis labios. La casa pronto volvería a ser mía, oficialmente. Mi familia había encendido el fuego y yo solo tenía que sentarme y disfrutar del calor. Meses después, la maquinaria legal finalmente terminó de moler. La escritura falsificada fue rescindida por orden judicial y los compradores fueron reembolsados a través del seguro de título, y la casa de Charlotte aterrizó oficialmente donde siempre perteneció, en mis manos, como fideicomisario y único beneficiario. El papeleo llegó una mañana gris por correo, recuerdo abrir el sobre, leer mi nombre en la escritura y sentir una oleada de satisfacción tranquila. No era emoción ni alivio, solo confirmación, era mía otra vez, como el abuelo había querido. Caminar por la puerta fue surrealista, la casa lucía exactamente igual, la misma pintura en las paredes, el mismo olor a taller en el garaje, pero no se sentía igual. Antes era mi proyecto, ahora era prueba de que yo no era el afortunado como mi padre siempre decía, prueba de que tenía razón al confiar en mis instintos y no en ellos, prueba de que la advertencia del abuelo era la herencia más valiosa de todas. Mientras tanto, las consecuencias de la cláusula los golpearon como un segundo martillo. La sucesión finalmente se cerró y el juez anunció la distribución oficial de los otros bienes del abuelo, efectivo, acciones, reliquias. Normalmente eso se habría dividido entre mis padres, Cameron y yo, pero gracias a la cláusula de interferencia fueron tratados legalmente como si hubieran muerto antes que el abuelo. Sus partes los omitieron por completo, algunas fluyeron hacia mí, otras a la familia extendida, y otras a una pequeña organización benéfica que el abuelo había incluido. Mis padres se quedaron atónitos, Cameron parecía como si le hubieran dicho que el Wafa se había caído para siempre. No necesitaba decir nada, pero lo hice de todos modos, felicidades, les dije en el pasillo fuera de la corte, no solo vendieron mi casa, se vendieron fuera del testamento del abuelo, eficiente en realidad. Papá me fulminó con la mirada como si quisiera lanzarse, pero la libertad condicional le había quitado las fuerzas. Mamá empezó a llorar, apretando su bolso como si fuera su salvavidas. Cameron solo sacudía la cabeza murmurando, no es justo, una y otra vez. ¿Justo? Dao tipo que pensaba que unas vacaciones de lujo eran tratamiento médico. Después de eso, todo se desmoronó más. Los pagos de restitución, las horas de servicio comunitario y las cuentas legales vaciaron todo lo que les quedaba. Vendieron su casa, cambiaron su SUV por un sedán usado con pintura descascarada y se apretujaron en un apartamento de un dormitorio sobre una lavandería. Mamá odiaba el olor del detergente, papá odiaba la música a todo volumen del vecino, pero no podían permitirse algo mejor. Cameron se mudó allí un tiempo, pero se largó después de una pelea a gritos con papá. Había tomado un trabajo de repartidor para juntar pagos, pero entre embargos y su propia estupidez, nunca se puso al día. Se decía que debía más de lo que ganaba. Cada vez que publicaba una foto de una comida grasienta de comida rápida en redes sociales, la gente en los comentarios le recordaba su viaje a Bahamas. Sus vacaciones de sanación se convirtieron en un chiste recurrente. Intentaron contactarme, por supuesto, cartas, mensajes, correos de voz. El tono cambió con el tiempo, primero vinieron las disculpas falsas, sabemos que te lastimamos, queremos hablar de arreglarlo. Luego las culpas, la familia es todo lo que tienes, no nos abandones así. Finalmente las súplicas, si pudieras prestarnos un poco, podríamos levantarnos otra vez. Nunca respondí, ¿por qué lo haría? No querían perdón,
querían dinero, y las garras del abuelo ya les habían respondido mejor de lo que yo podría. La vida sin ellos era pacífica. Mi carrera seguía subiendo, el proyecto de Tokio abrió puertas y pronto estaba gestionando obras multimillonarias, estrechando manos con funcionarios de la ciudad, haciendo movimientos reales. Los fines de semana dividía mi tiempo entre mi tranquilo apartamento y la casa de Charlotte. A veces me sentaba en el patio trasero asando bistecs, mirando el jardín que había plantado y pensando en lo diferente que se veía todo sin el peso constante del drama familiar. Lo mejor, la familia extendida volvió a acercarse, no para ponerse del lado de mis padres, sino para felicitarme. Tíos y tías que solían deshacerse en elogios hacia Cameron ahora me decían cosas como, tu abuelo estaría orgulloso, lo manejaste de la manera correcta. Quizá llegaron tarde a la fiesta, pero no me importaba, el reconocimiento no era el punto era que lo había hecho a mi manera. Una tarde saqué la vieja navaja de bolsillo del abuelo de un cajón, él la llevaba siempre encima, un pequeño recordatorio de que siempre debías estar preparado. La puse en el banco de trabajo de mi garaje, junto a un proyecto que estaba terminando. Pensé en su última advertencia, tu padre intentará tomar lo que no es suyo, no lo permitas. Tenía razón, lo intentaron y, en lugar de quitarme algo, se cortaron a sí mismos de todo. La ironía era perfecta, ellos querían la casa, el dinero, el reconocimiento, y acabaron sin nada. Yo quería independencia, paz y algo que construir para mí, y lo tenía todo. Fue entonces cuando me di cuenta, la venganza no había sido gritarles ni echarlos dramáticamente de mi vida, la venganza fue verlos hundirse bajo el peso de sus propias elecciones mientras yo ascendía. Así que me recosté en mi silla, escuchando los sonidos del vecindario, el zumbido de las cigarras, los niños jugando en la calle, el tintinear de las herramientas en mi banco, y sonreí. Ellos pensaron que me habían cerrado la puerta de mi propia casa, resultó que solo se habían cerrado la puerta de la familia.